Amén. Vamos a orar. Pon tu mano en tu corazón. Padre, te damos gracias por esta mañana, por el placer de estar juntos, porque tu gracia, Señor, está sobre nosotros siempre y podemos disfrutar estos tiempos en familia y tenemos el placer de poder congregarnos y de adorarte en esta mañana. Danos luz y revelación de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y una cosa más, a partir de la siguiente semana o la subsiguiente, no les voy a garantizar al 100% eso, vamos a estar predicando sobre el principio de las primicias. Porque este 29 de enero tenemos la fiesta de las primicias. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Entonces vamos a estar predicando sobre eso, vamos a estar instruyendo a la iglesia para que ese día podamos celebrar juntos la fiesta de las primicias. Amén. Quisiera que puedas abrir tu Biblia en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1. Yo le quise poner como nombre esta prédica Romanos 6:1. Es un versículo que muchas personas les trae mucho conflicto. De hecho, hace algunos años atrás, ya cuando yo empecé a predicar sobre la gracia de Dios, hace ya 9 años que yo empecé a predicar sobre la gracia en la iglesia, fue un poco conflictivo porque cuando yo predicaba sobre la gracia, había algunos hasta pastores que no estaban de acuerdo con lo que yo estaba predicando. Cuando tú empiezas a predicar algo nuevo ante un pueblo, se podría decir, que no tiene luz sobre este tema, empiezas a tener cierto tipo de persecuciones, ¿no? Y eso es lo que me empezó a pasar a mí hace 9 años atrás en la propia iglesia de la vid. Y en esos tiempos, hermanos, era conflictivo el poder decirle a una persona que acepte la gracia de Dios sobre su vida. Y recuerdo que yo empecé a escribir mi libro y cuando yo estaba escribiendo mi libro me llamó un amigo, un hermano, y me dijo, ay, ¿qué estás haciendo? Y le dije, aquí estoy escribiendo mi libro, que no sé qué cosa. Y me dijo, ¿sobre qué estás hablando? Y le conté un poco y él se asustó. Y me dijo, no, ¿qué estás hablando? Que eso no está bien. Y me empezó a enviar videos que hablaban sobre la hipergracia y no sé qué cosa, y que ten cuidado porque eso te va a llevar a libertinaje y no sé qué cosas. Claro, ese hermano ya se convirtió a la gracia, ¿no? Ha vuelto a nacer. Pero en ese momento fue bastante confuso el poder hablarle sobre la gracia a una persona que no tenía un corazón abierto para eso. Y sale siempre este versículo, porque las personas dicen, pastor, si usted predica sobre la gracia, las personas van a confundirlo y van a creer que tienen licencia para pecar. Porque eso es lo que pasa cuando hablamos sobre la gracia y le decimos todos sus pecados han sido perdonados, no necesitas pedir más perdón porque no existe ningún versículo que diga eso, etcétera, 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 etcétera. Y empezamos a hablar sobre la gracia y la profundidad de la misma. Las personas muchas veces transgiversan este principio y dicen, como ya hay gracia, Dios me ama, yo soy hijo, la salvación no se pierde y yo he sido bendecido con toda bendición celestial y mis pecados han sido perdonados, los pasados, presentes y futuros por los siglos de los siglos, amén. Entonces yo puedo pecar y Dios me va a seguir amando. Pregunta, ¿tú vas a pecar y Dios te va a seguir amando? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Hola, ¿sí o no? Sí, tú vas a pecar y Dios te va a seguir amando. Pregunta, si tú pecas, ¿sigues siendo hijo de Dios? ¿Sí o no? Sí, vas a seguir siendo hijo de Dios. Pregunta, si tú pecas, ¿Dios te va a seguir bendiciendo? ¿Sí o no? No los escucho, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Dios te sigue bendiciendo aún cuando tú estás en pecado. Entonces la persona dice, Dios mío, no puede ser. Si es verdad, entonces yo puedo ir, pastor, a la discoteca o estar discotequeando y Dios me va a seguir amando. Sí, entonces me voy a la discoteca. ¿Entienden lo que les digo? Entonces, me pasó mucho esto, que cuando yo empecé a predicar sobre la gracia, hace, como les decía, 9 años atrás, me pasó que en Abancay yo llegué y empecé a predicar sobre la gracia. Y algunas personas transgiversan ese principio y empiezan a tener actitudes un poco liberales en sus vidas. Y yo me sentí mal. Yo dije, Dios mío, ¿y si estoy mal? ¿Y si les estoy enseñando algo que esté equivocado? Y yo hablé con un amigo y me dijo, Jarocho, no te preocupes, me dijo, porque la gracia hace eso. La gracia no produce un golpe, un shock instantáneo como muchas veces lo hace la ley. Cuando tú empiezas a predicar ley y empiezas a predicar miedo, culpa, vergüenza, las personas cambian y cambian radicalmente de un día para otro, pero cambian aparentemente, cambian solo en su comportamiento, pero no cambia su corazón. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner el ejemplo de mi hijo, de José Pablo.
José Pablo lucha mucho con su carácter. Ustedes ya han conocido a José Pablo. José Pablo es discípulo de Nicole. Y José Pablo lucha mucho con su carácter. Y yo puedo tomar una postura con José Pablo. Vamos a poner el caso de que pronto José Pablo es un muchacho que, a él le gusta dejar su calzoncillo todos los días en el baño. Vamos a poner ese ejemplo. Y de pronto él siempre pone su calzoncillo y lo deja tirado ahí en un costado en el baño y no lo lleva la ropa sucia. Y yo voy y le digo: José Pablo, lleva tu calzoncillo para allá. José Pablo, lleva tu calzoncillo para allá. José Pablo, lleva tu calzoncillo para allá. Y de pronto un día yo voy y le digo así: José Pablo, ya me cansé contigo. Si tú no dejas tu calzoncillo allí, tú vas a dejar de ser mi hijo. Y sabes que ya no vas a comer mañana y te voy a sacar del colegio. ¿Qué les parece? Porque eso es lo que enseña la ley. La ley que te dice: si tú vuelves a pecar, Dios ya no te va a amar, Dios ya no va a estar contigo, Dios te va a maldecir. ¿Han escuchado esa? Que Dios maldice. Dios te va a maldecir. Y la vez pasada escuché a una hermana en Cristo decirle a su hijo: yo no te bendigo, tú eres doblemente maldito. Yo estaba al lado así: Dios, qué madre. Ella no lo parió, lo quiso abortar. ¿Cómo vas a maldecir a tu propio hijo? Cuando la Biblia dice que nosotros hemos sido bendecidos con todas bendiciones celestiales. Cuando la Biblia dice que Él murió por todas las maldiciones en aquella cruz. ¿Cómo ahora tú puedes decir que Él te maldice? La maldición no es una condición en la cual Dios te coloca. La maldición, dice la Biblia, que fue liberada y que está en el mundo. Y cuando tú sales del favor de Dios, tú decides vivir en esa maldición. Pero no es que Dios te maldice. Dios no maldice a nadie. Dios ama incondicionalmente. Es como que de pronto José Pablo, ¿no? Y José Pablo se porta mal. Y yo le digo: José Pablo, ya me cansaste. Estoy harto de ti. ¿Sabes qué? Para que aprenda. Cáncer. Como un cáncer, para que aprendas. Y hay personas que creen que Dios da lecciones así. Que Dios enferma a sus hijos. Te estás portando mal, Raquel. Ya te he dicho que no hagas ese pecado. Como sigues cometiendo ese pecado, ahora vas a ver. ¡Pum! ¿Qué te parece? SIDA. Cáncer. No estás haciendo caso. ¡Pum! Diabetes. ¿Ustedes creen que Dios hace eso? Pregunta. Vamos a poner el caso para que puedas entender mejor. Tú como padre terrenal, ¿tú le harías eso a tu hijo? ¿Cuántos padres de familia hay acá? Levanta la mano. Levanta la mano. ¿Sí? ¿Tú le harías eso a tu hija? Que se porta mal, es desobediente. Vamos a poner un extremo, ¿ya? Ella te falta respeto, te desea la muerte, te quiere quitar todas tus propiedades, te quiere dejar en la calle. ¿Tú le inyectarías cáncer a tu hija para que aprenda la lección? Repitan conmigo. Si nosotros, siendo malos padres, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará todo lo que pidiéramos? Si nosotros, siendo malos padres, no hacemos eso, ¿tú crees que Dios, nuestro Padre Celestial, te haría eso? Dios no hace eso. Dios no coloca maldiciones. Dios bendice. Pero ¿qué hacen los predicadores? Como ven que el hermanito no cambia y no congrega y no diezma y no se aplica. Si no vienes esta semana tu negocio te va a ir mal y maldiciones caerán sobre el cielo y se van a meter a tu negocio y te van a robar. Y tú: tengo que congregar. Eso va a traer cambios, pero van a ser cambios aparentes. Su corazón no ha cambiado. Su corazón sigue siendo el mismo. Pero la Biblia dice que Dios es un Dios que ve los corazones de las personas. Pastor, ¿me estás diciendo que mi comportamiento entonces no tiene nada que ver en relación a las bendiciones de Dios? No, no tiene nada que ver. Lo que le importa a Dios es tu corazón. ¿Dónde está tu fe? Si hay algo que Dios demanda sobre tu vida, es creer en lo que Él ha hecho por ti. Entonces, cuando tú predicas esto, a las personas a veces se escandalizan. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que les digan ley, 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 ley. Pero cuando tú le dices a una persona: no importa cómo tú te comportes, Dios te va a seguir amando, las personas dicen: uy, no, eso le va a dar licencia para pecar. Hay que implantarle miedo para que no peque. Si tú pecas vas a ser maldito, maldición caerá sobre el cielo. Los cielos se van a abrir, va a caer sobre tu vida un rayo. Y tus hijos se van a morir, tu familia y tus esto, y vas a perderlo todo.
Y la persona, no es así. Entonces viene esta gran incógnita. ¿La gracia te da licencia para pecar? ¿La gracia te hace más pecador? ¿Será que eso es verdad? Entonces me pasó eso, como les decía. Solo que yo aprendí que la ley te trae cambios rápidos, pero no reales. Tu corazón sigue siendo el mismo. Sin embargo, la gracia te va a traer cambios reales, porque la gracia cambia el corazón del hombre. Romanos 6:1 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, necesitamos pecar más para saber si realmente Dios nos ama. Y ese es el origen de por qué muchas personas, estando en la gracia, siguen pecando. Porque ellos creen que mientras más pecan, más sentirán el amor de Dios. Y no es así. Es mientras mayor sea tu revelación de que Dios te ama, más libre serás del pecado. Más libre serás de ciertas condiciones en las cuales tú te involucras en tu vida. Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice, ¿sabes qué? Defiende tu fe. Defienden aquello que tú has decidido creer. Saben, hermanos, yo he decidido creer que soy hijo amado de Dios y que nada cambia mi condición de ser hijo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner que José Pablo se sigue portando mal. Yo le he dicho, sabes que no puedo más. Y de pronto José Pablo viene un día y me dice, sabes que papá, estoy cansado de esto. Me dice, sabes que ya no quiero ser tu hijo. Me dice, he decidido cambiarme el apellido. Yo le digo, hijo, no tienes que hacer eso. No, sí. Y se va de la casa y él se cambia el apellido, se cambia el nombre. Años después, él decide, ¿sabes qué? Irse a vivir a otro país. Pregunta, ¿él sigue siendo mi hijo? No los escucho. ¡Ey! ¿Sigue siendo mi hijo, sí o no? Sí. Pero de pronto, estando en otro país, él decide, ¿sabes qué? Cambiarse el sexo. Y se vuelve un trans. Pregunta, ¿él sigue siendo mi hijo o no? ¿Sí o no? Y ¿saben qué? Estando en otro país, él se vuelve un genocida y empieza a asesinar personas. ¿Sigue siendo mi hijo o no? ¿Sí o no? ¿Quién determina que es hijo? ¿El padre o el hijo? El padre. Y el padre determinó que tú eres hijo de él. Hijo amado y acepto. ¿Cuántos dicen amén a eso? El comportamiento de José Pablo no va a cambiar mi amor hacia él. Pastor, pero él se está portando mal. Claro, él no trae placer a mi corazón. Definitivamente su comportamiento no trae alegría a mi corazón. Pero yo lo sigo amando. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Si mi hijo se porta mal, él no va a traer alegría a mi corazón. Él va a seguir siendo mi hijo. Y voy a seguir amándolo hasta el último día de mis días. Amén. La clave para vivir con mayor confianza, para vivir una vida libre en Cristo Jesús, es tener convicción del perdón de Dios en tu vida. La Biblia dice que cuando Jesús murió en aquella cruz, Él perdonó todos nuestros pecados. Él murió por todas las maldiciones sobre nuestras vidas. Hay algunos predicadores que les encanta decir de que Dios nos disciplina con enfermedad. Yo les pregunto, ¿eso es posible? Hola, ¿están aquí o no? ¿Es posible que Dios te discipline con enfermedad? ¿Dios hace eso? La Biblia dice que cuando Jesús murió en aquella cruz, Él murió por todas nuestras dolencias. Él se llevó todas nuestras enfermedades, se llevó todas las maldiciones, toda la condenación, toda la vergüenza de nuestras vidas. Y si Él se llevó todas las vergüenzas, toda la condenación y toda la maldición sobre nuestras vidas, ¿cómo es posible que Él ahora coloque una maldición sobre tu vida? Que Él coloque una enfermedad. Eso es incoherente, no tiene sentido. Pastor, pero yo he visto cristianos que tienen enfermedades en sus vidas. Sí, pero ese no es un problema de Dios, es un problema de nuestra fe. Porque nuestro deber es creer en la obra consumada de la cruz. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba en la cruz? Todo está consumado. Todo está hecho. Solo que hay cristianos que siguen creyendo que tienen que terminar el trabajo de Dios. Dios no lo hizo bien, lo tengo que terminar yo.
quiero hacerte una pregunta. ¿Tú tienes la seguridad total de que Dios perdonó todos tus pecados? ¿Saben cuán importante es eso? Para vivir una vida libre y en la convicción de que te puedes acercar confiadamente delante del trono de Dios. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, acercándonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La Biblia dice que puedes acercarte confiadamente delante del trono de Dios. Pero hay personas que no se acercan delante del trono de Dios confiadamente porque siguen creyendo que tienen deudas que pagar. Saben, es triste. Yo la vez pasada estaba haciendo una lista así, en realidad mental, ¿no? De cuántas personas me debían dinero, ¿no? De personas a las cuales yo les presté dinero en algún momento y nunca me pagaron. Y la deuda era larga. No sé si ustedes saben, pero hay un principio bíblico. En la Biblia te enseña de que no existen las deudas, los préstamos. La Biblia enseña que cuando tú prestas un dinero, no puedes pedirlo a cambio. Significa que cuando tú haces un préstamo, bíblicamente hablando, tú estás disponiendo en tu corazón que tal vez nunca te paguen. Solo que hay personas que se prestan dinero y después desaparecen de sus vidas. ¿Les ha pasado eso o no? ¿Les ha pasado o no? Que tú le prestas dinero a alguien y él nunca más te busca, ni te habla, ni nada, con tal de no pagarte. Algunas personas dicen, sí, me liberé de esta persona por 300 soles, por 500 soles, ¿no? Y es triste porque a mí me ha pasado que le he prestado dinero a alguien y esa persona, por no querer pagarme, nunca más me dio la cara. ¿Por qué? ¿Qué siente esa persona? ¿Qué siente? Vergüenza, ¿qué más? ¿Ah? Culpa, ¿qué más? Miedo. Perciban, vergüenza, culpa, miedo. Vamos al principio de todas las cosas. Dios le dice, no comerás del árbol del conocimiento del bien y el mal. Si comieras de ese árbol del conocimiento del bien y el mal, tú y yo nos tendremos que separar. ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? No los escucho. Uy, qué apáticos. ¿Están aquí o no? Y de pronto el hombre peca, cae, y Dios va y lo busca. Repite conmigo, Dios va y lo busca. Es interesante porque Dios va y le pregunta y le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estabas? Porque el hombre perdió su lugar, su posición. Él tenía que estar en un lugar. Y él dice, ¿qué cosa? Tuve miedo y me escondí. ¿Recuerdan eso o no? ¿Qué tenía él? Miedo. ¿Qué más? Vergüenza, porque estaba desnudo. Y me escondí. Culpa. ¿Qué siente una persona que tiene deudas? ¿Qué dijiste? Miedo. Vergüenza, culpa. El pecado origina en nuestras vidas miedo, vergüenza y culpa. Cuando Jesús murió en aquella cruz, Él quería hacerte libre ¿de qué? Del miedo, de la vergüenza y de la culpa. Entonces, cuando tú ves una persona que está endeudada y que no te quiere dar la cara, ¿qué siente esa persona? Miedo, vergüenza y culpa. Porque siento que te he fallado. Estoy avergonzado porque no puedo pagarte. Tengo miedo de que quieras hacerme algo. Y eso pasa en nuestros corazones. Cuando nosotros realmente no creemos que Dios nos ha perdonado, no nos acercamos confiadamente delante del trono de la gracia de Dios, condicionamos nuestro comportamiento delante del trono de Dios y no vamos con Él. ¿Por qué? Porque pequé. Y tenemos esto en nuestro subconsciente, que alguien nos dijo que si pecamos no podemos ir delante del trono de Dios, que no tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Y hay personas que cuando pecan no van a la iglesia. ¿Por qué? Porque dicen, no soy digno de estar ahí. La iglesia es justamente el lugar para aquellas personas que reconocen que pueden ir confiadamente delante del trono de la gracia de Dios. Hay algunas personas que les encanta decir, la iglesia es para pecadores. Y yo les voy a ser honesto, la iglesia, el concepto correcto, es para personas que pueden ir confiadamente delante del trono de Dios, que creen, repite conmigo, que creen en el perdón y el amor de Dios.
Esa es la iglesia. ¿Nos podemos acercar realmente confiadamente delante del trono de Dios? ¿Realmente tenemos seguridad del perdón de Dios sobre nuestras vidas? Para vivir una vida victoriosa es vital que tengamos esta convicción. Dios me ha perdonado. Soy libre de toda condenación, toda culpa y toda vergüenza. Él perdonó todos mis pecados. Y aquí quiero hacerles una pregunta. He aquí la pregunta. ¿Dios perdonó todos mis pecados? ¿Sí o no? ¿Todos? Mauricio, ¿Dios puede perdonar todos los pecados? ¿Cualquiera? ¿Pasados? ¿Presentes? ¿Futuros? Una vez me habló un hombre y me dijo así: pastor, usted está enseñando herejías en la iglesia, amigos. Porque no existe ningún versículo que diga que Él ha perdonado nuestros pecados futuros. No hay. ¿Sabían eso? Pero Jesús murió hace 2020, ¿cuánto? 23 años atrás. Entonces, si Él murió antes de que tú nacieras y Él perdonó todos tus pecados, ¿significa que Él perdonó tus pecados futuros, sí o no? Claro, pues si no los habías ni cometido, ni siquiera habías nacido y Él los había perdonado. Entonces Él perdonó todos tus pecados futuros, por lógica. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por eso? Alaba a Dios por eso. Y gloria a Dios. Qué bueno que eres tú, Señor, que perdonaste todas las cosas. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Por qué es que el Señor perdona nuestros pecados? ¿Porque nos portamos bien? ¿Sí? ¡Hey! ¿Porque nos portamos bien? ¿Por qué nos perdona? ¿Por qué? Hicimos algo bien. Hay algunas personas que a mí me enseñaron así. Cuando yo entré a la iglesia me dijeron así: el Señor perdona tus pecados siempre y cuando los confieses siempre y en voz alta. A mí me dijeron eso. Y me dijeron así: si no se escucha que tú los confiesas, Él no los perdona. Yo estaba paranoico, yo era un cristiano paranoico. Yo era esos cristianos así, enfermo. Y me subía de pronto una combi. Y si en una combi de pronto pasaba una chica y yo le miraba, yo, ay, pequé. Y si la combi se accidenta y nos morimos, me voy a ir al infierno y el Señor ya no me ama y soy un pecador. Y yo, ¿qué hago? Necesito confesar mi pecado, necesito confesar mi pecado. Y me acercaba así en la esquina de la Señor Jesús, te pido perdón porque he visto a esa mujer con ojo. Señor. Así andaba. Y recuerdo de hecho que un par de veces me escucharon. Me miraban así yo, enfermito, cristiano enfermito. ¿Qué hacían los fariseos? Ahí le dice que oraban públicamente para que sean vistos. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile así: tu Padre conoce tu corazón. ¿Sabes qué es lo que a mí me fascina? Que nuestro Dios se hizo 100% hombre. Significa que conoce la condición humana y las tentaciones por las cuales nosotros sufrimos. Cuando tú pecas, Él no solo te perdona, sino que se compadece y te entiende. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Néstor, me estás cansando. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Pero cuán importante es tener convicción del perdón de Dios sobre nuestras vidas. No por lo bien que tú te comportas, no por cuanto tú oras, no por cuanto tú alabas, no cuanto tú adoras, por cuanto tú lees tu Biblia. No, Él te perdonó según las riquezas de la gloria en su gracia, dice la Biblia. Él no te perdona por tu comportamiento, Él no te comporta por tu oración, por tu adoración o por tu confesión de pecados. Él te adora porque te ama. ¿Cuántos están entendiendo eso? Él te adora, Él te ama. ¿Sabes qué? Y te perdona. Su perdón no está condicionado a tu comportamiento. Él ve a su hijo y se complace contigo. Ve y ve al propio Jesús, porque hemos sido revestidos con su gracia, con su sangre. Otra pregunta que les hago:
¿Existe algún versículo donde diga que tenemos que pedir perdón por nuestros pecados? ¿Alguien tal vez conoce algún versículo que diga que tenemos que pedir perdón por nuestros pecados en el Nuevo Testamento? ¿Algún versículo? ¿Sí? ¿No? Tal vez ahí, Mauricio, ¿tú tienes alguno? ¿Sí? ¿Alguien me puede ayudar? Gracias. ¿Cómo es? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pregunta, ¿confesar es igual que pedir perdón? Pedir perdón es, perdóname Dios porque he hecho esto. Confesar es, Señor, he pecado. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué es? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué más? ¿Qué viene primero? Gratitud. No estoy pidiendo perdón por mi pecado, yo estoy agradeciendo porque Él ya me perdonó. Pero sí tenemos que confesar nuestro pecado. ¿Qué es confesar tu pecado? ¿Qué es confesarlo? Es reconocer que has pecado. Cuando tú reconoces que has pecado, ¿qué le estás diciendo a Dios? Trata con esto conmigo, porque no puedo vencer, porque sigo fallando. Pero no existe ningún versículo donde diga, pide perdón por tus pecados, porque tus pecados ya fueron perdonados. Aquel día en la cruz del Calvario. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Es por eso que, ¿qué es lo primero que Jesús hacía cada vez que oraba? ¿Qué decía? Padre, gracias te doy. Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Gracias, Padre, porque tú me has oído. Gracias, Padre, por lo que has hecho. Gracias, Padre, porque tú me has enviado. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Gratitud es la clave para poder reconocer que Él te ha perdonado. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Amén? Amados hermanos, Dios quiere que haya gratitud en tu corazón, porque ya te perdonó. Hay personas que siguen creyendo, no, yo tengo que pedirle perdón. Pero si ya te perdonó, ya te perdonó. Tú necesitas confesar tu pecado, que es muy diferente. Hay personas que les encanta pedir perdón, pero nunca confiesan. ¿Qué es confesar? Es reconocer, estoy pecando, estoy mal, algo no está bien. ¿Y cómo es que el pecado se vence realmente? ¿Cómo? Reconozco que he pecado y reconozco que no puedo vencer, pero tu palabra dice que tú venciste por mí, que tú estás delante de mí, delante de todas las cosas. Tú venciste por mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? La victoria en tu vida no está en tu esfuerzo, no está en cuanto tú oras, no está en cuanto tú predicas, en cuanto tú lees, en cuanto tú adoras, sino en cuanto tú crees que Él te ama y que Él venció. Él es quien venció, Él es quien murió en la cruz. No tú, no yo, sino Él. En Él está nuestra victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aquel que realmente conoce la gracia de Dios no peca. Lo que te santifica realmente, lo que te consagra realmente al trono de Dios, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? El creer que Él te ama. Romanos 4, 7 y 8 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Miren, este versículo es maravilloso, pero lo voy a leer ahora en otra traducción, en NTV. Dice así: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les ha perdonado la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Perciban ustedes, aquel que realmente se siente perdonado, ¿qué cosa tiene? Repite conmigo: alegría. Cuando tú ves una persona que se siente perdonada, que sabe que ha sido perdonada, esa persona es feliz, está en alegría constante. Él está plenamente festejando, disfrutando. Él confía, tiene confianza, se puede acercar libremente. Sí, dice, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta.
Les borró. Y a mí me encanta esta porción de la Biblia donde dice que el Señor dice así: y perdonaré vuestros pecados y no los recordaré jamás. ¿Recuerdan eso o no? Solo que esa traducción no es correcta, porque no es que el Señor no tiene la capacidad de recordar. El Señor puede recordar. La traducción correcta es: y perdonaré vuestros pecados y no los traeré a memoria. ¿Qué hace el Señor? No trae a memoria lo que tú hiciste. Y después continúa, dice: por amor a mí mismo. Si el Señor traería a memoria constantemente lo que tú hiciste, ¿qué significaría eso? Que aún estarías en deuda. Pero cuando Jesús murió hace 2000 años atrás y Él te perdonó, Él te dijo: no tienes más deuda. Y si pecas mañana, tienes crédito. Tienes crédito. Y me encanta esa parte donde dice en la Biblia, donde Pablo escribe por Filemón. No sé si ustedes recuerdan esa carta de Filemón. Él en realidad le está escribiendo a un discípulo suyo que tenía una iglesia, que era Filemón. Y Filemón era un hombre muy rico, con muchas posesiones. Y Filemón tenía un discípulo que se llamaba Onésimo. Y este Onésimo era un esclavo de Filemón que en su rebeldía se había vuelto un delincuente y se había escapado de las fincas, de las haciendas y de las riquezas que tenía Filemón. Y cuando se escapó, terminó preso. Y cuando terminó preso, estaba en la misma cárcel que Pablo. Y en la cárcel Pablo le predica, lo evangeliza, y este Onésimo se convierte. Y al pasar el tiempo, Pablo escribe esta carta a Filemón, intercediendo para que Filemón pueda recibir otra vez a Onésimo, que iba a salir libre. Y Pablo le dice: te hablo por mi hijo Onésimo, el cual me sirve en las prisiones, el cual en otro tiempo no te era útil, pero hoy a ti y a mí nos es útil. Yo quisiera, dice Pablo, retenerlo conmigo para que me sirva en las prisiones, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Antes te lo envío como si enviara mi propio corazón. Pablo dice que Onésimo es su propio corazón. A ese punto ama a Onésimo, un asesino, un desgraciado. ¿Saben quién le entrega la carta a Filemón? Onésimo. Miren el corazón que Pablo tenía, un corazón de perdón. Y ¿sabes qué le dice Pablo? Le dice: si él te debe algo, ponlo a mi cuenta. Yo mismo te lo pagaré, si no es que tú mismo me debes también. Ese es el corazón del Padre. ¿Sabes qué dice el Padre? Nicole, Néstor te ha fallado. Era pecado contra ti, perdónalo. Y si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo te lo pagaré, dice el Señor. Si no es que en realidad tú tienes una deuda conmigo. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Nuestra deuda no está en función al pecado. Nuestra deuda está en función al perdón. Por eso la Biblia dice: aquel que más se le perdonó, ama más. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Cuán importante es saber y tener la convicción de que Él nos perdonó todos nuestros pecados, que fuimos libres de todas las cosas, que podemos entrar confiadamente delante del trono de Dios. Necesitamos reconocer el valor de Jesús en nuestras vidas, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, dice la Biblia. Él nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. No podemos
No podemos quitar el valor de lo que Jesús es y de lo que Él hizo en aquella cruz. Porque cada vez que tú sientes que Él no te ha perdonado y que te sientes en culpa, en vergüenza, en tristeza, en miedo, en vergüenza, en condenación, en maldición, tú estás desvalorizando lo que Jesús hizo en la cruz. Hubo un tiempo donde la Iglesia Católica vendía la salvación. ¿Sabían eso, no? Y las personas daban dotes para que su familia entera sea salva. La vez pasada fui al monasterio de aquí de Santa Catalina. Me contaron toda la historia de cómo los hacendados antiguamente compraban casas para sus hijas para que se vuelvan monjas. Y había una competencia entre ellas de quién tenía la casa más grande y más bonita. ¡Wow! La gente compraba un pedazo en el cielo. ¿Qué significa eso? Que lo que Jesús hizo no era suficiente. Cuando hay personas que dicen: ¿quieres que el Señor te perdone? Sí, 20 Padre Nuestros y 15 Ave Marías. ¿Qué te está diciendo? Que lo que Jesús hizo no es completo. Que hay algo que tú tienes que hacer para ser perdonado. Si tú crees que hay algo que tú tienes que hacer para ser perdonado, que si tú tienes que confesar cada uno de tus pecados para ser perdonado, entonces lo que Jesús hizo en aquella cruz no es completo. ¿Estás escuchando, Eddie? Porque ahí siguen habiendo personas que creen que hay un ángel que va escribiendo todos tus pecados y otro que los va borrando cuando tú los pides perdón. Déjame decirte una cosa: no hay nadie escribiendo, porque Jesús se llevó toda la tinta y la derramó en la cruz y todo fue pagado. No hay nadie escribiendo pecados. Sin embargo, tú tienes que saber que el pecado te va a hacer lidiar con ciertas consecuencias en tu vida. ¿Por qué crees que Dios no quiere que tú peques? ¿Por qué crees, Joanny, que Dios no quiere que tú peques? Porque Dios dice: has pecado, fúchila. ¿Así es Dios? ¿Por qué crees que Dios no quiere que tú peques? Maldición caerá sobre tu vida, por eso no quiere que peques. ¿Por qué? Porque cuando tú pecas pierdo el poder y va Satanás y él es tu gobernador. ¿Es así? ¿Por qué creen que Dios no quiere que tú peques? Porque Él no quiere, repite conmigo, porque Él no quiere, no los escucho, porque Él no quiere, no los escucho, porque Él no quiere que lidiemos con consecuencias dolorosas. Hace un tiempo atrás, allí en Abancay, ustedes saben que Abancay es todo de bajada, ¿no? O todo de subida, como tú lo veas, ¿no? Y era un día de paro. Entonces, como era paro, yo saqué los scooters de Pablo y de Rafaela y nos fuimos a la calle. No era muy bebé, ¿no? No iba en coche. Y Rafaela, ustedes saben que Rafaela entre mis hijos es la más vehemente en realidad. Y ella agarró el scooter, estaba yendo en la calle y le decía: Rafaela, despacio, Rafaela, despacio, Rafaela, despacio, Rafaela. Y todo el tiempo tenía que decirle despacio porque allí se iba, ¿no? Y le decía: cuidado que en una te vas de bajada, por favor no vayas de bajada, vamos a ir solo en línea recta. Estamos caminando por una placita y Rafaela se va a la izquierda y me mira antes así y se va. Y ella sabe frenar, pero yo veía que frenaba y no frenaba. Y yo empiezo a correr, pues. ¿No? Hermanos, era una bajada así y toda la gente que estaba acá gritaba, ¿no? ¡La niña! Y escuchabas ahí las clásicas madres, ¿no? ¿Dónde están sus padres? ¿No? Y yo corrí, hermanos, a toda velocidad y llegué justo antes de que llegue a una esquina. Me iba a meter una empotrada y la salvo. Pregunta: ¿de qué la salvé? ¿De qué la salvé? De las consecuencias. Cada vez que tú estás a punto de pecar, Dios corre. Y Él intenta de todas las formas de que tú no peques. ¿Se han dado cuenta de eso o no? Y Él te persuade y empieza a lanzar cuerdas de amor y te empieza a traer y se pone al frente para que tú no peques. Porque Él no quiere que tú lidies con consecuencias que te van a doler.
¿Están entendiendo lo que les digo? No es que él dice, ay, fúchila, ahora te has caído, no sirve. No, es que no te quiere ver sufrir. Unos 3, 4 meses después de ese suceso, salimos con mi esposa, nos fuimos al parque. Cuando estábamos en el parque dijimos, vamos a comer unas salchipapas. Y fuimos a comprar unas salchipapas en una esquina que tiene una bajada. Y estábamos ahí por llegar y Rafaela se empieza a ir. Y corrí y le dije, ¡frena! ¡Frena! Pero esta vez no llegué. Y Rafaela se fue contra un poste. ¡Bum! Y Rafaela tenía su labio sangrando. Y ella estaba con una rodilla hinchada y con heridas en sus manos. Y ella lloraba. ¿Sabes qué hice yo? Yo fui, la levanté así y ¡pa! ¿Para qué te vas? Desobediente, porquería, vete de mi casa. ¿Qué les parece? ¿Creen que yo hice eso? ¿Qué hice yo? Yo corrí, la levanté, la abracé. ¿Y sabes qué me decía Rafaela? Me decía, perdóname. Perdóname porque no te hice caso. Yo decía, no importa, no me tiene que pedir perdón. ¿Ustedes creen que en ese momento yo estoy pensando en mi castigo? Mi corazón, el perdón, ya está, eso, no tenemos que hablar de eso. ¿Estás bien? Hija, ¿estás bien? Cuando tú pecas, el Padre corre a preguntar, ¿estás bien? ¿Cómo está tu corazón? ¿Te sientes bien? Porque el Padre sabe que estás lidiando con culpa, con vergüenza, con las habladurías, con la condenación, con los golpes de la vida. Y Él se duele contigo y Él te abraza y Él quiere curarte. ¿Qué te están entendiendo? Eso es ser padre. Dios es padre. Lo que Jesús vino a manifestar es de que Dios es padre. Es importante saber que Él nos ha perdonado. Mira la persona que está al lado tuyo y dirá así: pasado, presente y futuro. Primera de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Aleluya. Colosenses 2:13 y 14. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotras y las eliminó clavándolos en la cruz. Jesús dice, había un acta clavada en la cruz. La pregunta es, ¿cuál es esa acta? Esa acta es de la ley. ¿Sabes qué hace el diablo para acusarte? ¿Sabes qué es lo que hace Mauricio? El diablo no miente ahí. El diablo dice la verdad. Y él utiliza la ley. Dice, Néstor, su palabra dice, no matarás. ¿No? Pero esta semana yo te vi. Tú estabas manejando, el hombre te cerró y tú dijiste, ojalá que te mueras. Has pecado. Y la Biblia dice, el diablo es así, el diablo dice así, la Biblia dice, no matarás. Ese es el acta escrita contra nosotros. ¿Sabes qué es lo más alucinante? Que el diablo usa la Biblia para culparnos. Y lo peor de todo es que es verdad. Por eso la Biblia dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y Él anuló el acta contra los cargos
¿Qué acta anuló Jesús? ¿Qué acta anuló Jesús? La ley. La Biblia todavía dice en el siguiente versículo: clavándolo en la cruz y exponiendo públicamente a Satanás y los suyos. Cuando Jesús murió en aquella cruz, dijo: todo está perdonado. Cuando el diablo va donde ti y te dice: has matado, tú dices: sí, es verdad. Pero Él se llevó toda la culpa en aquella cruz y Él perdonó todos mis pecados. Yo soy libre en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? El acta fue clavada. No hay imputación contra tu contra. Ya no hay más juicio contra ti. Jesús ya hizo el juicio y se llevó toda la culpa del juicio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Él te dio toda su justicia y te dijo: ahora eres justo. ¿Qué tienes que hacer ahora? ¿Pedir perdón o dar gracias? Gracias. Gracias porque me has perdonado. ¿Cuántos están entendiendo esto? Cuando tú perdonas a las demás personas, tú reconoces que Él te ha perdonado. Y ahí, por ejemplo, el Padre Nuestro. Ese es el ejemplo que Jesús te da en tu oración. Tú reconoces el perdón de Dios sobre tu vida cuando tú perdonas a otras personas. Pero hay personas, por ejemplo, que dicen: yo no perdono. ¿Por qué? ¿Eres mejor que Dios? Si Jesús, siendo santo, te perdonó, ¿cómo tú no puedes perdonar a los demás? Reconocer tu posición de perdón es poder perdonar también. ¿Cuántos dicen amén a eso? La pregunta entonces, para terminar en esta mañana: ¿podemos vivir como queremos? ¿Podemos pecar entonces libremente? No, amados hermanos. Les voy a decir por qué. La gracia es el combustible para la santificación. Somos perdonados en el mismo instante en el que creemos en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero somos santificados cada día, colocando nuestras manos en el Cordero. Antiguamente, cada vez que un hombre pecaba, él tenía que hacer un sacrificio y tenía que colocar sus manos sobre el animal que iba a ser sacrificado. En ese momento, el hombre estaba transfiriendo sus pecados sobre el animal para que el animal muera en su lugar. Nosotros nos santificamos cada día cuando colocamos nuestras manos en el Cordero inmolado, que es Cristo. En ese mismo momento nos santificamos y toda la gracia de Dios cae sobre nuestras vidas en fe. Su palabra dice que si nos bautizamos en la muerte de Cristo, entonces nos bautizamos por el perdón de pecados. Algunas personas dicen que el bautizo por el perdón es: yo necesito bautizarme para que Él me perdone. ¡No! No estás entendiendo. Tú te bautizas porque creíste que Él te ha perdonado. Aquella persona que no se bautiza es porque en el trasfondo de su corazón cree que no ha sido perdonado. Pero cuando crees que has sido perdonado, entonces te bautizas y mueres juntamente con Cristo y dices: se ha resucitado para una nueva vida con Él. Al madurar, aceptamos responsabilidades. 1 Timoteo 4:12 dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dios nos exhorta a ser ejemplo en todo, no importando nuestra edad, sino nuestra revelación de Él, de lo que Él es en nuestras vidas. Pastor, ¿y la autoridad de la conciencia? La autoridad de las conciencias guiará nuestro espíritu a toda verdad, a vivir todo el tiempo conforme a su voluntad y no conforme a lo que nosotros creamos que sea bueno o sea malo. Pero es importante saber que fuimos perdonados. Pastor, ¿todos mis pecados? Sí. Pero te exhorto en esta mañana a perdonarte a ti mismo por lo que un día hiciste. De nada sirve que Él te perdone todo si tú no te perdonas a ti mismo por lo que un día hiciste. El Señor no quiere que tú vivas culpado, que todo el tiempo te sientas culpable por lo que un día pasó. Él quiere que tú creas en un mañana, en un futuro mejor.
Cuando Jesús murió en aquella cruz, Él murió por tu futuro. Él murió por tu libertad. Él gritó fuertemente: todo está hecho, todo está consumado, no hay vuelta atrás. De esta manera, pues, hemos sido libres de todas las cosas. Debemos someternos a la voluntad de este Padre, no en obligación ni miedo, sino en amor. Amados, los exhorto en esta mañana a disfrutar de ese amor de Jesús, que los llevará a no pecar más, a vivir libremente en Cristo. Si hay un pecado que aún no puedes soltar, si hay algo que eres recurrente y continuamente caes en ese pecado, no es porque Él tenga gracia para tu vida. Tú estás cayendo en ese pecado porque sigues creyendo que hay un acta que te culpa y no estás creyendo que realmente te hizo libre en aquella cruz. Te exhorto a creer en su perdón. Te exhorto a creer completamente, plenamente en todo su perdón. ¿Cuántos dicen amén a eso?